Cuando hablamos de nuevas tecnologías, ¿cuáles cree usted que son los tipos de fraude más comunes hoy en día? Hoy en día los tipos de fraude más comunes son aquellos que están relacionados con la suplantación de identidad y el uso de la información personal para cometer delitos asociados con estafas, con extorsión, con intimidación, entre otros. Pero los datos que sin duda son el petróleo de nuestra era, hoy día hablamos de que el petróleo de la era en la que vivimos es la información, están enfocados en aquellos que permitan a la ciberdelincuencia crear escenarios de fraudes a nivel financiero. Tal es el caso de los fraudes asociados a las tarjetas de crédito. Si bien toda la información relacionada a una persona o a una empresa es relevante, esta toma mayor relevancia cuando se adicionan datos como números de tarjeta, datos asociados a cuentas y datos personales que permitan individualizar o crear un perfil de a quien voy a defraudar o quien va a ser víctima del fraude. En el mercado negro se mueven bases de datos, muchísimas, en todos los países, en todo el mundo. Es bien conocido por muchas personas que así como existe una capa de internet amigable, con información real, con información saludable para cualquier persona, también existe una internet llena de peligros y de personas inescrupulosas que conforman lo que conocemos como la internet profunda, y es allá, en esos círculos de ciberdelincuencia, en donde se empiezan a mover escenarios como por ejemplo la compra y venta de bases de datos y números de tarjetas de crédito. El valor de una base de datos que contiene información personal de un individuo tiene un valor determinado, pero como te comentaba, si le sumamos a eso un número de tarjeta de crédito, esa base de datos toma un valor muy superior. Se habla de que los registros, o por cada registro de una persona con un número de tarjeta, pueden estar pagando en ese mercado negro entre 3 y 5 dólares. Entonces hay casos muy sonados, como hace unos años una de las compañías más importantes del sector de retail en los Estados Unidos sufrió una pérdida de más de 56 millones de números de tarjeta y registros de sus clientes. Seguramente la manera mediante la cual tuvieron que compensar les significó una gran pérdida económica, aparte pues de las pérdidas reputacionales que esto representa. Ese es el tipo de fraude que hoy día está más enfocado el cibercrimen. El cibercrimen es una industria realmente organizada, ya no es una industria de jóvenes o personas que deliberadamente cometían un ataque con el fin de demostrar sus capacidades en conocimientos tecnológicos. Ya el cibercrimen es toda una organización criminal, sin duda mucho más fuerte, me atrevería a decir, que el narcotráfico. El año pasado, según cifras del Economista de España, que es uno de los diarios económicos más importantes de Europa, se citaba que las cifras que alcanzó el cibercrimen rondaban los 350.000 millones de dólares, mientras que el narcotráfico movía tan solo 150.000 millones. Con ese esquema podemos darnos cuenta de la importancia real de los datos y del valor que la información tiene en la era digital en la que vivimos, y por qué los fraudes asociados al robo de información, la suplantación de identidad y el uso inescrupuloso de datos financieros se ha convertido en el punto principal en el orden del día de la ciberdelincuencia. Listo, ya vamos. ¿Qué es PCI DSS y qué beneficios otorga a un establecimiento comercial o a una empresa? PCI DSS es uno de los estándares más fuertes, más robustos que existen en la actualidad. ¿Cómo nació PCI DSS? Antes del año 2005, cada una de las franquicias o marcas de tarjetas de pago, tanto tarjetas crédito como débito a nivel mundial, manejaban su propio estándar de seguridad de la información, enfocado en dar una protección y medidas de protección a esos datos relacionados con los tarjetavientes. Pero era muy complejo para un establecimiento comercial cumplir con el estándar de Visa, el estándar de Master, el estándar de American Express, el estándar de JCB, Discover, etc. Fue así como en el año 2005, en cabeza de Visa y de Mastercard, se decidió unificar todo en un solo estándar, al cual se fueron adhiriendo el resto de franquicias. Ahí nació el estándar PCI DSS, que significa
en español, estándar de seguridad de los datos o de la información para la industria de pagos con tarjeta. Su objetivo es proteger en todas las capas de negocio, tanto para una empresa, una entidad financiera, como para un pequeño establecimiento comercial que recibe pagos con tarjeta de forma presencial o a través de Internet, le permite brindar medidas de seguridad para garantizar que los datos de ese usuario, de esa persona, de ese titular de la tarjeta, no van a ser vulnerados ni afectados. Tiene un número bastante amplio de controles en distintos frentes, tanto tecnológicos como de gestión. Sin duda, para mí es uno de los estándares que más ha impactado a la industria en los últimos años. Desde el 2007 su adopción para Estados Unidos y en Europa es obligatoria. No obstante, las franquicias, las marcas de pago, exigen su cumplimiento en todo el mundo, precisamente porque disminuye la posibilidad frente a la materialización de eventos de fraude relacionados con tarjetas crédito y débito. En Latinoamérica puntualmente, el estándar se ha ido empezando a adoptar por parte de ciertos sectores del comercio, empezando desde los mismos bancos, pero aún falta muchísimo trabajo para que podamos tener una industria comercial competitiva, no solo en la calidad de los productos que ofrecemos como un mercado latinoamericano, sino en la seguridad que se provee a la información que se procesa, se almacena o se transmite a través de esas redes de información que manejamos para generar un producto, para generar un servicio, y que finalmente esto se va a ver reflejado en la disminución de eventos de fraude y riesgo para ese usuario final. Actualmente el PCI DSS como estándar está regulado por el PCI Security Standards Council, que es una organización con sede principal en los Estados Unidos, pero que actualmente ya, gracias al esfuerzo conjunto tanto de las franquicias como del sector financiero en Latinoamérica, cuenta con una oficina de representación en Brasil, de la cual estamos orgullosos de pertenecer, pues hemos trabajado en eventos de la mano de dicha institución. En Colombia desarrollamos hace aproximadamente 3 meses, en conjunto con FENALCO, que es el gremio más importante del comercio en el país, el primer día del comercio ciberseguro en Colombia. Ese día tuvimos la fortuna de contar con casi 400 establecimientos comerciales que conocieron por primera vez la existencia de un estándar como PCI DSS, que no solo provee medidas de seguridad para proteger la información de sus clientes y su negocio, sino que se vuelve un factor de competitividad para el crecimiento de la industria y el posicionamiento de productos y servicios en el mercado. ¿Considera usted que Colombia es un país que promueva la ciberseguridad? Colombia sin duda es uno de los países que más ha sobresalido en Latinoamérica en los últimos 10 años como promotor de políticas y medidas enfocadas en la ciberseguridad. Tal es el caso del desarrollo del documento COMPES 3854 del 2016 de seguridad digital, el cual salió un poco de integrar solo la responsabilidad del sector gubernamental en la protección de la información y los datos del ciudadano, y lo que hace es tratar de integrar tanto el frente del sector privado con el estatal, creando una sinergia en donde finalmente es el ciudadano, somos cada uno de nosotros quienes nos vemos beneficiados de este tipo de medidas de seguridad y de control con nuestra información, que es tan valiosa. Importante mencionar la Ley 1581 de protección de datos personales del año 2012, mediante la cual se reguló en Colombia la necesidad de proteger la información relacionada con cualquier persona natural, dándole la relevancia y el valor que corresponde a información tan crítica y tan sensible como por ejemplo la información médica, toda esta información que contienen las historias clínicas de distintas personas, la información relacionada con tendencias ideológicas, políticas, por las que muchas veces se ha estigmatizado y se ha señalado a sectores de la población, los cuales han visto vulnerados sus derechos a partir de la fuga o del mal uso de esta información. Otro tipo de información tan relevante y tan sensible como la información relacionada con menores de edad, hoy gracias a ese tipo de leyes cuenta con unas medidas de protección muy importantes. De igual forma, existen leyes como la Ley 1273, enfocada en el delito informático. Esta ley es del año 2009, o Ley de Delitos Informáticos y Protección de la Información, que ya penaliza
el acceso no autorizado, el robo de datos, el uso de información de forma no autorizada para cometer fraude, y genera multas que van hasta los 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes y penas de prisión que van de los 4 a los 8 años dependiendo de la gravedad del delito, si no es que existe otro delito más grave que imputar. Ya hay casos en la Fiscalía General de la Nación que buscan proteger los derechos de las personas a través de leyes como la Ley 1273 y como la Ley 1581. Colombia sin duda se ha convertido en un referente para organismos de todo tipo a nivel internacional. Aquí hemos tenido participación en eventos de ciberseguridad de entidades tan importantes como la OEA, como la ONU, como la OTAN, siendo una organización a la cual pertenecen en mayor medida países europeos. Han puesto los ojos en cómo en Colombia se están llevando a cabo esas medidas de control para fortalecer los protocolos de protección de la información del ciudadano y que a su vez protegen de la misma forma la información de las empresas y de las entidades públicas. En Colombia sin duda es visible el interés por parte del gobierno, de ministerios como el MINTIC, en la promoción, en la adopción precisamente de estas normas de seguridad, de estas leyes que buscan regular el uso de la información de manera segura para que el ciudadano no se vea afectado. Y en general esto se traduce en un aumento de la competitividad, no solo de la industria colombiana, sino también de la región. En Colombia hemos tenido la oportunidad de participar desde nuestra organización en diferentes eventos en Ecuador, Perú, Panamá, en Brasil, en donde hemos visto realmente que se recibe la estrategia de nuestro país como un esquema coherente, primero, es decir, que va en sinergia de los intereses del ciudadano, y en segundo lugar, que realmente busca blindar al ciudadano en cuanto a las potenciales amenazas a las que se enfrenta todo el tiempo para proteger su información y sus datos.